Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. La Corte Penal Internacional adelanta un examen preliminar desde hace más de 10 años en Colombia. El examen no es una investigación formal, pero sí busca determinar si las autoridades han procesado y enjuiciado a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. En ese contexto, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz aseguró que más allá de hablar de penas de cárcel, en la mesa se está discutiendo que las víctimas sean la columna vertebral de una justicia transicional. La justicia no es un sapo que hay que tragarse, es mucho más que eso, es claro, un renunciamiento de la sociedad, pero es sobre todo una estrategia para superar un ciclo de violencia y afianzar el Estado de Derecho. En la voz de Humberto de la Calle quedó expresada la posición que tiene el gobierno colombiano acerca de la justicia transicional tras un eventual acuerdo con el grupo terrorista de las FARC. En frente de altos funcionarios de la ONU, de la Corte Penal Internacional, del Fiscal General de Colombia, de académicos y de estudiantes, de la Calle explicó que para la delegación del gobierno, la reparación de las víctimas es el pilar fundamental que marcará la justicia en un eventual posconflicto. El modelo colombiano es ese, porque no partiría de una primera fase de impunidad pactada y una segunda para hacer frente a la impunidad a través de la justicia. No, el modelo colombiano, si tenemos éxito, es que desde un principio decimos que la sostenibilidad de los acuerdos depende del compromiso mutuo para satisfacer las víctimas. Pronunciando la frecuente frase, La Habana no es el escenario para intercambiar impunidad. El jefe negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz aseguró que sobre la mesa se está planteando un modelo de justicia transicional que contemple tanto a las FARC como a los agentes del Estado. El foco de la estrategia integral de la justicia transicional debe ser lograr la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas. Y ahí surge la trilogía ya clásica: verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. La justicia transicional, que ha sido un punto neurálgico de las discusiones sobre el proceso de paz, aún no tiene consenso entre los negociadores en La Habana. Mientras que el propio presidente Juan Manuel Santos ha reiterado que no habrá paz con impunidad, los delegados de la organización criminal han descartado pagar un solo día de cárcel tras la firma de un acuerdo. Para los guerrilleros, cero cárcel. Cero cárcel para los guerrilleros. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con los líderes de la insurgencia tras las rejas. Con respecto a este espinoso punto, el de las penas intramorales para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, Humberto de la Calle aseguró que cárcel es un ámbito reducido con lo que significa la noción de justicia transicional. No es solo si paga un día de cárcel, esa no es realmente la cuestión mirada en el amplio plano del cierre de un ciclo histórico de violencia. Justicia transicional no es una mirada resignada. Yo pediría a los colombianos más bien que miremos la justicia transicional con una mirada esperanzada. Durante los diálogos en La Habana, que ya cumplen más de 30 meses, el tema de la justicia transicional ha generado un clima de polarización sobre quienes exigen que las FARC paguen con prisión por sus múltiples crímenes y quienes están de acuerdo con penas alternativas para cercenar este tipo de delitos. El pasado mes de febrero, el expresidente de Colombia, César Gaviria, propuso un modelo de justicia transicional en el que se le otorgue un indulto no solo a las FARC y a agentes del gobierno que hayan incurrido en graves delitos, sino también a empresarios, políticos y miembros de la rama judicial que hicieron parte del conflicto armado y que tienen cuentas pendientes con la justicia. Regreso a Buenos Aires, Argentina, con Luis Moreno Campo, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Señor Moreno Campo, el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional también habló de penas acordes
a los delitos cometidos en este contexto por las FARC. Cuando hablamos de la palabra acorde, ¿qué puede ser una pena acorde, por ejemplo, a un delito como arrasar con una población civil, como mantener secuestrado por más de 10 años a una persona, por ejemplo, haber puesto minas antipersonas en escuelas, en lugares donde se verán afectadas por la población civil? ¿Cómo interpretar esa palabra acorde en ese contexto? Mire, esa es una muy buena pregunta. Pero no me la tiene que formular a mí, que soy argentino y estoy en Buenos Aires, sino a los colombianos. Yo creo que usted debería hacer esa pregunta. ¿Qué penas deberíamos aplicarles a la FARC además de la cárcel? Dejemos la cárcel sí o no de lado. ¿Qué más? Además de la cárcel. Porque puede ser cárcel y algo más. ¿Qué más? ¿Cuáles son las penas que los colombianos sienten que deberían aplicarse a la FARC? Que pueden ser desminado, ayudar contra el narcotráfico, reparar a las víctimas, pedir perdón a las víctimas. Una gama que los colombianos tienen creatividad y tienen que usarla. Entonces, la pregunta es esa, pero a los colombianos. ¿Qué esperan los colombianos? ¿Qué podemos hacer, en este caso, para que las FARC respondan a lo que han hecho? ¿Cuáles son las alternativas? Los colombianos tienen la palabra. Entonces, haga esa pregunta a los colombianos. Pregúnteles cuáles son las alternativas. Ese es el debate que hay que tener. Y seguro que van a salir 80 propuestas. Y la gente tiene que sentirse reflejada en las penas que se van a cumplir. Así que esa es la pregunta, la respuesta en los colombianos. Señor fiscal, pero para la Corte Penal Internacional, ¿qué sería una pena acorde? Para la Corte Penal como tal. Nunca se discutió eso. Mire, la fiscal ha ido lo más lejos que nadie. Nadie ha ido tan lejos como la fiscal en este caso. Nunca hubo un caso como este. En mis 9 años nunca vimos un caso como este. Así que la fiscal acá está moviéndose lo más lejos posible. Y les dice, no se les ocurra suspender las penas, eso no funciona. Les dice, penas alternativas depende de las circunstancias. Entonces, bueno, inventen circunstancias, presenten alternativas. Si la gente propone, si la gente dice, bueno, queremos esto, esto y esto, eso va a ser importante. Entonces, tenemos que buscar ahora que los colombianos salgamos de una suma cero, no en una discusión castigo sí o castigo no. ¿Qué castigo queremos? ¿Qué castigo pueden hacer? Desminado, trabajo contra el narcotráfico, trabajo público obligatorio por 10 años, limpieza de caminos, reparación de edificios destruidos, reconocimiento, verdad a las víctimas, reparación a las víctimas. Entonces, hay mucha gama y mucho más pueden ocurrirse a los colombianos. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora. Es una discusión de colombianos. ¿Qué es lo que ustedes querrían que pase? Esa es la discusión que ustedes pueden liderar ahora. Y esa es colombiana. Señor Carlos Gómez Trujillo, ¿cuál es su opinión? Le hago la misma pregunta. ¿Una pena acorde, por ejemplo, a la violación de mujeres al interior de las FARC o quizás el haberlas obligado a abortar, que son delitos crueles, delitos de lesa humanidad? ¿Cómo interpretar esa palabra acorde dentro de este pronunciamiento del fiscal adjunto? Mire, yo creo que ya Colombia dio un paso muy importante con la discusión y aprobación de la Ley de Justicia y Paz, a la cual además se refirió el fiscal adjunto de su intervención en la Universidad del Rosario. En la Ley de Justicia y Paz, que prescribe proceso, investigación, juicio, imposición de pena principal y establecimiento de condiciones para una pena alternativa, es decir, privación de la libertad o prisión reducida, si se dan determinadas condiciones, cuáles vinculadas con los mecanismos de justicia transicional, confesión, colaboración para el desmantelamiento del grupo armado ilegal, indicación de dónde están los secuestrados, colaboración para que devuelvan a los secuestrados y otras acciones propias de la justicia transicional para efecto de la disminución de las penas. Pero déjeme decir lo siguiente, el problema aquí no es la imaginación colombiana ni la voluntad de la sociedad colombiana. El problema son las FARC, que no reconocen el sistema judicial colombiano, que dicen que no son víctimas, que no son victimarios sino víctimas, que quieren que la maleza jurídica, como ellos llaman a la normatividad nacional e internacional, sea erradicada, que dicen que no van a pagar ni un solo día de cárcel. Y frente a eso, finalmente lo que se haga en materia de mecanismos de transición, por supuesto, tendrá un impacto sobre la manera como la Fiscalía mire los casos concretos para determinar, en aras de ver si
admite o no un caso, se cumplen o no con las obligaciones que están establecidas en el Estatuto de Roma. Vamos a integrar a esta hora en Bogotá, Colombia, a otro protagonista de esta noticia. Es Fabricio Hochschild, es coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia. Señor Fabricio, tenga usted las muy buenas noches y lo integro preguntándole directamente cuál es su opinión frente a estas declaraciones que ha entregado el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional aquí en Colombia. Bueno, obviamente nosotros apoyamos la noción de una rendición de cuentas que está compatible con la normativa internacional. Yo creo que las declaraciones del vicefiscal de la Corte Penal Internacional aquí en Colombia ayudó bastante a aclarar la posición de la Corte en un ambiente donde hay mucha especulación, donde muchos hablan por la Corte, pero la palabra misma de la Corte, y no es la Corte, es importante recordar que lo que hablaron fue la Fiscalía de la Corte, no la Corte por sí. Pero yo creo que ayudó bastante en aclarar la posición y creo que también ayudó que la Fiscalía de la Corte entiende mejor el debate que hay en Colombia frente al tema, un debate que es a veces muy polarizado y un debate que a veces es también muy politizado. Señor Hochschild, en la Organización de Naciones Unidas en Colombia, ¿cómo analiza el siguiente escenario? Pese al que este fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, como usted bien lo ha aclarado, ha puesto sobre la mesa la posición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por el otro lado vemos que las FARC no aceptan ningún tipo de proceso, ningún tipo de jurisdicción les sirve. Para ellos esto es una maleza jurídica. ¿Tiene sentido esto? Bueno, creo que primero, yo no quiero hablar por la Corte, pero creo que la posición de la Corte fue bastante matizado y enfatizaron sobre todo la responsabilidad nacional en primera línea de decidir cómo se va a rendir cuentas. Y enfatizaron que en términos de sentencias, que es el punto que más se debate en Colombia, hay bastante flexibilidad por decisiones soberanas nacionales. Entonces, creo que tenemos que cuidarnos un poco de cómo citamos a la Corte Penal, la Fiscalía de Corte Penal Internacional. Creo que su posición es más matizado, más complejo de cómo está presentado en los medios a veces. Segundo, yo creo que es importante también recordar que el modelo de justicia que va a salir de La Habana es un modelo de justicia para todos los perpetradores de graves crímenes. Entonces, enfocar el debate solamente en los crímenes hechos por las FARC es por sí una punto de vista un poco tendenciosa, porque la verdad es que, y eso es ampliamente documentado en muchas decisiones de la justicia colombiana, no hay duda que en este terrible conflicto de 50 años hubo graves violaciones de derechos humanos, graves violaciones del derecho internacional humanitario por muchos actores amados. Y el modelo de justicia que sale de La Habana tiene que considerar a todos ellos. No puede, por definición, no será justicia si se enfoque solamente en los actos y las violaciones de algunos actores y no de otros. Y creo que por eso quiero decir que creo que es muy importante ver el tema de tomando en cuenta no solamente un victimario, sino todos los actos. Señor Fabricio, yo le agradezco que nos haya acompañado. Queríamos escuchar la posición de la Organización de Naciones Unidas, que también estuvo presente en este foro en el cual habló el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional. Señor Fabricio Hochschild, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nosotros vamos rápidamente a una última pausa y cuando regresemos estaremos en la parte final en este debate que les hemos planteado hoy aquí en el programa de la noche. Una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos con La Noche.